Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en la serie Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 27, día 6, y hoy nos toca leer Segunda de Crónicas del 30 al 36. Como son 7 capítulos, lo voy a hacer en 2 partes, ¿ok? Bueno, pues Espíritu Santo, te pedimos que seas tú dirigiendo esta palabra, que seas tú hablándonos, Señor, al oído, transformándonos, guiándonos. Y que llegue esta palabra, Señor, hasta donde tú quieras que llegue, a aquel corazón que necesita tu palabra. Entonces llegarías a todos. Pues oramos en el nombre de Jesús y te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Bienvenidos, Rita. Buenos días, tardes. Bueno, pues estamos en Segunda de Crónicas 30 y como les dije, hoy va a ser en 2 partes porque hoy terminamos Segunda de Crónicas, primero Dios. Ezequías celebra la Pascua. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manases para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Bérseba hasta Dan, para que viniese a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Bueno, aquí la primera pausa, ¿verdad? Recordemos que el rey Ezequías era rey sobre Judá, pero no sobre Israel. Entonces, por eso cuando dice aquí que envió invitaciones para todo Israel y para Judá, o sea, no solamente para su pueblo que estaba reinando, sino también sobre todo Israel, recordando que tanto Judá como Israel pues son pueblo de Dios. Entonces la invitación era para todos. Y recordemos también, ¿verdad?, que había sido Ezequías, en la lectura anterior, quien hizo muchas cosas buenas delante de Dios, quien mandó quitar muchos lugares de idolatría. Y ahora él, ¿verdad?, estaba invitando a todo Israel. Y algo que toca mi corazón es que cuando él les da la palabra, ¿verdad?, que no endurezcan su corazón como lo habían hecho sus generaciones pasadas. Aquí yo encuentro una promesa. Segunda de Crónicas 39. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Y dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y es misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis. Entonces hay una palabra en el Nuevo Testamento que dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Dice la Biblia también en otra parte: te serviré yo y toda mi casa. Dice la Biblia que
Así como la maldad es visitada hasta la tercera y cuarta generación, las bendiciones de Dios alcanzan hasta 1000 generaciones. Cuando tú y yo, tengo frío, cuando tú y yo decidimos tomar la decisión de seguir a Jesús, de que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, de entregarle nuestro corazón y nuestra vida, no solamente estamos trayendo bendición para nosotros, sino que estamos trayendo bendición para toda nuestra familia. Y aquí podemos ver esta promesa. Dice, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Vuestros hermanos y vuestros hijos también van a hallar misericordia. Y dice, delante de los que los tienen cautivos. Bueno, muchas veces cuando nosotros no conocemos de Jesús y no tenemos a Jesús como nuestro Señor, nosotros somos esclavos del pecado. Y pueden ser pecados como que vemos más sencillitos, como la mentira, como el enojo, la ira, la contienda, pero también muchas otras veces estamos en esclavitud de adicciones, por ejemplo, de drogas, de alcohol. Y vivimos una vida cautiva, solo que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a que eso es lo normal. Dice la Biblia que llegaría un tiempo que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. Sí, es verdad. Muchas veces cuando tú empiezas a congregarte y a buscar de Dios y a hacer a Dios el dueño de tu corazón y de tu vida, la gente, eres un fanático, te lavaron el cerebro, eres un religioso, bueno, tantas cosas que pueden decir. Al principio sobre todo, porque una vez que las personas comienzan a estar más cerca de ti, si verdaderamente Jesús entró en tu corazón, van a ver una transformación que es motivadora y van a ser partícipes o van a poder ver la forma en que Dios te bendice, te cambia y te prospera. Pero, bueno, entonces cuando estamos en el mundo, somos esclavos del pecado, como si estuviéramos en Egipto, en esclavitud, pero del pecado. Y entonces el Espíritu Santo me hablaba de algo en especial. Adicciones. Si tú, ¿verdad?, tienes un hijo, una hija, un hermano, alguien que esté cautivo en alguna adicción, por alguna droga, por alcoholismo, ya no sé, ¿verdad? El Espíritu Santo y tú lo saben. Pero yo quiero que hoy tú tomes esta promesa. Que tus hermanos y tus hijos, tu familia, tu esposo, tu familia completa va a salir de ese cautiverio. Aquí lo dice su palabra. Segunda de Crónicas 39. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Y yo desconozco si tú tienes a tu esposo o algún familiar que esté cautivo en una adicción. También puede estar cautivo en alguna enfermedad, prisionero de alguna enfermedad. Si tú has estado orando por tus hijos, por tu esposo, por tus hermanos, por tus padres, por alguien de tu familia, yo quiero decirte que esta promesa es para ti. Si tú le crees a Él, si tú decides entregarle tu corazón a Jesús, Él hará esta promesa realidad para ti. Muchas veces nosotros queremos que Dios cambie a nuestros hermanos y a nuestra familia, pero no queremos entregarle nuestro corazón. Solo queremos, por eso a veces escuchamos una palabra, una predicación, algún mensaje, y en lugar de tomarlo para nosotros, se lo voy a mandar a tal persona. Y nos desconectamos y creemos que el mensaje es para la otra persona. No, el mensaje es para ti. Si tú lo quieres compartir a alguien más, está bien, Dios lo puso en tu corazón, pero el mensaje que tú estás escuchando es para ti. El primer corazón que Jesús va a transformar por medio de su Espíritu Santo es el tuyo y el mío. Aunque nosotros estemos deseando el cambio de las personas que nos rodean, el primer cambio que va a suceder es el corazón que está disponible, y ese es el tuyo y el mío. Este mensaje es para ti y la promesa también es para ti, para tu familia. Dice aquí, si os volvieres a Jehová, ¿quién?
tú y yo, si nosotros nos convertimos a Jehová. Dice, nuestros hermanos y nuestros hijos hallarán misericordia. Y saldrán de esa cautividad, saldrán de esa enfermedad, saldrán de ese alcoholismo, saldrán de esas adicciones que puedan tenerlos atados. Dice por aquí, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manases hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Mira qué triste de alguna forma que el mensaje pueda llegar a las personas y que yo te pueda hablar, por ejemplo, y te pueda decir, mira, Dios tiene planes y tiene propósitos y tiene promesas para ti. Es Jesús tocando el corazón. Tú no me rechazas a mí, lo rechazas a Él. Así que puede pasar esto, ¿verdad? E incluso no te sientas mal cuando tú le llevas la palabra a alguien, porque esa persona, tal vez la palabra no llegue a sus oídos y pueda hacer burla, pero nosotros tenemos que hacer la obra que el Señor nos manda a hacer. Porque si una persona cree, esa persona puede encontrar la salvación para él y para su familia. Estamos en 2 de Crónicas 30 y la promesa que estamos hablando es 2 de Crónicas 30, versículo 9. Dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manases hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manases y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Así que a nosotros nos toca hablar lo que el Espíritu Santo nos dice, llevar la palabra. Y si una persona escucha, si una persona se salva, gloria a Dios, ¿verdad? Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios. Y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado, para santificarlos Jehová. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manases y de Isaacar, y de Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Y aquí voy a hacer una pausa antes de continuar. Dice por aquí que cuando sacrificaron la Pascua, dice, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. ¿Sabes por qué dice aquí, verdad, de los sacerdotes y de los levitas, que eran los encargados de la adoración? Que tenían mucha vergüenza. Porque a veces tú y yo sabemos que tenemos un llamado. Y muchas veces hemos buscado a Dios en los momentos de dificultad. Y después como que no lo seguimos. Como que sí, gracias por esa sanidad, o sí, gracias porque siento bonito cuando oro, o cuando te he necesitado, sé que estás ahí, pero seguimos una vida alejada. Ya no te voy a decir tanto que si en pecado o no, pero alejados de Él. Y cuando estamos lejos de Él, y de pronto alguien llega y nos hace una invitación como la que te acabo de hacer ahorita, que te acerques al Señor, a nosotros nos da vergüenza, y me incluyo, porque lo he vivido, ¿verdad? El saber que
que tienes un llamado, que Dios te ha llamado, sobre todo a ser su hijo, y que te ha llamado y que te ha dado un propósito, que te ha dicho, quiero que compartas mi palabra, quiero que le hables a la gente en mí. Y cuando estamos viviendo una vida de pecado, venimos a Él avergonzados, como vino aquel hijo pródigo con su padre que se había gastado pues su herencia, que había hecho todo lo malo, y un día de pronto regresó avergonzado, con esa ropa toda sucia, venía de cuidar puercos, oliendo mal. Pero ¿sabes cómo salió su papá a recibirlo? No le importó su mal olor. Vino a abrazarlo, mandó que le dieran ropa nueva, a bañarlo, a cambiarlo, a ponerle anillo, a hacerle fiesta. Así te recibe papá Dios. Ese es el papá que tenemos, como acabamos de leer. Es un Dios clemente y misericordioso, que no aparta de nosotros su rostro cuando volvemos a Él. Entonces por eso ellos que decidieron aceptar esta invitación sabían que eran sacerdotes, sabían que eran levitas, sabían que tenían un llamado, un propósito. Y aunque vengamos con pena y con vergüenza, eso es lo mejor, ¿sabes? Porque si venimos con un corazón altivo, pensando que no necesitamos a Dios, pensando que hemos hecho cosas tan malas y nos autojustificamos de lo que hemos estado viviendo, entonces ahí no hay un arrepentimiento verdadero. Y lo que Jesús quiere de nosotros es un corazón sincero, un espíritu que le busque en verdad. Eso es lo que el Señor quiere. Y sabes, Él no nos rechaza. Así como vinieron estos sacerdotes y estos levitas llenos de vergüenza, pero se santificaron. ¿Y cómo nos santificamos? Por medio del perdón. Nosotros le pedimos, nuestra parte está el arrepentimiento, el pedirle perdón a Jesús, el decirle, sé que he hecho mal, perdóname. Y por su parte, Él ya hizo lo que tenía que hacer, Él ya derramó su sangre preciosa por nosotros, Él ya pagó por nosotros, aún dice que por sus llagas nosotros ya hemos sido sanados. Entonces nuestra parte es esa, el arrepentimiento, y la parte de Él ya está hecha, Él ya pagó en la cruz por nosotros, Él te está esperando con los brazos abiertos, como me esperó a mí. Dice, a lo que está escrito, Perdón, me voy a revisar tantito. Dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manases y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado y comieron Pascua, no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Ahora, punto bien importante. Ellos no estaban purificados, pero Dios escuchó la oración de Ezequías por ellos. Y no solamente escuchó su oración para perdonarlos, sino que dice que los sanó. Entonces quiero decirte algo. Hay veces que es nuestro mismo pecado y nuestra falta de perdón que nos tienen enfermos. Sabes, a veces las enfermedades, no te voy a decir que siempre, pero a veces las enfermedades que estamos sufriendo son a causa de nuestro propio pecado. Son a causa de una vida desordenada que hemos estado llevando. Por ejemplo, las enfermedades que vienen de forma sexual. Pues muchas veces esas enfermedades son solamente la consecuencia de nuestro pecado. Muchas veces las condiciones de salud que tenemos, y no te voy a decir que todos los casos, pero muchas veces esa diabetes, muchas veces esas enfermedades autoinmunes vienen a causa de la gula, vienen a causa de que no hemos podido controlar esa forma desordenada
en la alimentación. Y aunque la Biblia dice, ¿verdad?, que todo lo que comamos podemos comerlo con acción de gracias y que aún si bebiéramos veneno mortífero no nos hará daño, que con acción de gracias los alimentos son limpiados. Sí, pero ¿cuántas veces por años y por años no has santificado tus alimentos, no le has dado gracias a Dios? ¿O has estado consumiendo cosas que aún el Espíritu Santo te está diciendo, no, no consumas más eso, no fumes más, no te alcoholices más, no le hagas daño a tu cuerpo? Pero sabes, y aunque hasta dentro de mí me siento un poco juzgada por estar hablando de esto, yo no quiero decirte que comer o no comer sea pecado, porque no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que muchas veces las enfermedades que hay en nuestro cuerpo son a consecuencia de nuestros propios actos. Y como te digo, yo no te digo que todas las enfermedades, algunas otras enfermedades vienen también de maldiciones generacionales, algunas otras como dice la palabra de Dios, es solamente para glorificarse. Algunas veces increíblemente pasamos por enfermedades y como le dijeron los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? ¿El papá o la mamá? Ninguno. Solo es que me voy a glorificar al sanarlo. Entonces, quiero decirte esa parte específicamente, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él no solo perdona nuestros pecados, en gran parte, y como Él desea sanarnos a todos. Él también tiene sanidad para nuestro cuerpo, sanidad para nuestro corazón. ¿Sabes? Dice la palabra que la tristeza seca los huesos. Entonces, cuando esa tristeza se va, nuestro cuerpo puede empezar a sanar nuestras articulaciones. Él puede y quiere sanarnos. Entonces aquí Jehová, el Dios de sus padres, aunque no estén purificados según los ritos de purificación del santuario, dice, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Sanó al pueblo. Sanó al pueblo. Dios quiere sanarnos. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Bueno, ¿sabes qué me recuerda a mí? Me recuerda cuando se hace pues algún evento para celebrar. Casi siempre en estos eventos hay sanidades, hay milagros, pero ¿cómo empiezan estos eventos? Normalmente con mucha alabanza, con adoración, hay oración y pues también palabra, ¿verdad? Pero es como una gran fiesta. A mí me recuerda cuando estaba muy jovencita que alguien me invitó
a pues son como conferencias, a un evento, ¿verdad? De jóvenes que duraba 3 días. Y yo recibí tanto del Espíritu Santo en ese lugar, y cuando salí de ese lugar yo salí enamorada del Espíritu Santo, salí enamorada de nuestro Dios. Bueno, eso es lo que pasa en este tipo de fiestas. A veces creemos que venir a los pies de Cristo y comenzar a ir a la iglesia, es que pues ya no voy a ir, a lo mejor yo veo que tal vez ellos ya no van a los bailes, ya no van a los antros y piensas que va a ser aburrido. No, las fiestas a veces duran días y créeme, no hay un gozo, una alegría, una llenura que pueda compararse con lo que el mundo nos da, porque yo también lo viví, ¿verdad? También de jovencita o de joven, también fui a antros. Y recuerdo, ¿verdad?, cómo te preparas para ir a ese antro arreglándote y poniéndote guapa y llegas y la música y el ambiente y todo, pero aunque te diviertes, yo no voy a decir que, ay, no me divertía, no, sí, sí me divertía, sí me reía y disfrutaba y cantaba y todo, pero casi siempre cuando terminaba la fiesta, terminaba como con un vacío. Tal vez como que lo que buscaba no lo encontraba. Porque cuántas jovencitas salen, o cuántos jovencitos, ¿verdad?, salen con aquel pensamiento de voy a ir a esa fiesta y a lo mejor voy a conocer a alguien, casi casi que vas a conocer al príncipe azul, y lo que conoces son puros sapos. Y, y después tienes el corazón más lastimado que otra cosa, porque lo que tú estabas buscando no estaba en ese lugar. A diferencia de que cuando nosotros vamos a una fiesta como esta, que es propiciada por Dios, que el Espíritu Santo te invita, cuando te inviten, ve, porque en medio de la alabanza y de la adoración pasan cosas tan maravillosas, como que el corazón tuyo es sanado. Y a veces comenzamos a llorar y otras veces a reír y otras veces puedes ver a los que están ahí saltando, brincando, danzando. Sí, es que no solo en el mundo hay diversión, en el Señor hay una diversión mucho mayor. Y mientras estás danzando y adorando a Dios, muchas veces Él está haciendo también sanidades. Y después solo escuches que por allá alguien sanó, que por allá alguien que no caminaba ahora camina, alguien que tenía cáncer ahora ya no tiene, alguien que vivía atado a la hechicería ahora es libre. Corazones son sanados, restaurados. Todo cambia. Podemos celebrar por días. Así que cuando te inviten, ve con un corazón dispuesto, que el Señor hará sanidades en ti. Por cierto que yo acabo de ir a uno y fue muy hermoso y vi sanidades. Y Dios me concedió un anhelo en mi corazón y no voy a hablar mucho de ello, pero cuando yo comencé a ver que en Monterrey estaba ese avivamiento de la Iglesia del Cielo, yo quería eso. Así que no solamente fui a Monterrey en el momento que Dios me permitió ir, sino que ahora Dios trajo, ¿verdad?, a 3 pastores de otras ciudades, entre ellos el pastor Emanuel Carranco, y para mí fue una oración contestada, porque ese avivamiento que yo ya había comenzado a vivir, sé que ha llegado a esta tierra de Chiapas y de verdad es algo bien precioso, aunque solo duró un día, pero fue muy bonito. Bueno, dice por aquí, ¿verdad? Después que los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Dice esta palabra, ¿verdad?, que después de estas grandes fiestas, cuando esos hombres o mujeres de Dios llegan a una ciudad, llegan para bendecirla. Llegan con palabras. Si el Espíritu Santo envía a alguien hasta otra ciudad, otro estado, otro país, es porque le está llevando bendición. Normalmente es para bendecir al pueblo. Y también en estas fiestas, ese aroma a perfume
sube hasta la presencia de Dios. Porque eso es nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestra adoración. Dice la Biblia que sube como un incienso hasta la presencia de Dios. Y nos convertimos en esa ofrenda para Él. Y no solo nos convertimos en esa ofrenda para Él, sino que pues Él escucha nuestra oración y nos sana. Por eso es que hay muchas sanidades en medio de esas reuniones. Bueno, dice, su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manases hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasó aquí? Después de que estuvieron en esta fiesta, en esta celebración, en la presencia de Dios, no solamente fueron sanados, sino que, como dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad, tengo mucho frío, y la verdad los hará libres. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, esa palabra nos hace libres. Es decir, cuando tú conoces la palabra acerca de la idolatría, entonces sales de ahí liberado, sales de ahí a ir a terminar. Mira, a veces, perdóname la comparación, pero sí, podemos hablar de idolatría física, ¿verdad? Que cuando tú sales de estos días de haber estado, también puede ser en tu casa, ¿verdad? Que te metas en la presencia de Dios y el Espíritu Santo comience a hablarte y tú vas a ir y vas a agarrar todos esos ídolos que antes adorabas y los quiebras y los desechas porque aprendes que no es algo agradable a Dios. Pero muchas veces al salir de estos tiempos en la presencia de Dios vas y terminas con relaciones tóxicas que no tenías por qué tener. Vas y terminas con una vida de fornicación o de adulterio que estabas viviendo porque te diste cuenta que el Señor te habló y te dijo: quiero regresarte tu familia, esa que estabas perdiendo por estar adulterando. Entonces te cae esa verdad y dices: tú sabes que voy y termino con esto. ¿Por qué? Porque has sido libre de las ataduras espirituales que te unían a esa persona fuera de tu matrimonio. O simplemente tal vez estabas viviendo una doble vida. Pero cuando de verdad hay un acercamiento con el Señor, cuando de verdad hay un acercamiento con el Señor Jesús, tu vida es transformada. Es que por aquí anoté: adoración, fiesta, poder, unción. Que cuando estamos en esas fiestas de adoración, el Señor derrama de su unción y nos da poder. Es por eso que ellos salieron haciendo. Es que eso es lo que pasa. Tú sales de ese lugar y vas y compartes la palabra, y eso es estarle dando golpes al enemigo con esas armas que Dios te ha dado. Bueno, aquí viene la segunda parte. Dice: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, y cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. Y muchas veces en esos lugares Dios te habla de tu llamado. Dios te dice el plan que tiene para tu vida. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá
que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Dice, y los depositaron en montones. Ay. Bueno, te voy a decir algo más. Muchas veces estas grandes fiestas para hablar de nuestro Dios y celebrar a Dios requieren una gran inversión. Nosotros solamente vamos a los eventos y no tenemos idea del dinero que pueden gastar en el lugar para el evento, en los instrumentos, en los equipos, en el traslado, en todo eso. Solo vamos y lo disfrutamos. Pero así como siempre hay gente generosa, como el rey, ¿verdad? Que ponían, pues por ejemplo para esto, ¿verdad? Para el holocausto, que ponen mucho de su bolso. También siempre Dios bendice en abundancia. Así como pasó aquí, ¿verdad? Que después de haber hecho todo esto, sí, pero dice, también vinieron con sus diezmos, con sus ofrendas. Dios restituye a aquellos que han estado trabajando para Él y que han estado financiando el llevar la palabra de Dios. Porque a veces no tenemos idea lo que puede implicar. Bueno, dice por aquí, es que me dio risa porque no quería hablar del tema. Pero bueno, Dios, yo solo te puedo decir que Dios cuando bendice, como dice aquí, a montones. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová, porque recordemos que tanto Ezequías como sus príncipes habían dado miles de animalitos, ¿verdad? Para la ofrenda. Dice aquí, perdón, estaba buscando dónde era, dice, ay no, ya me perdí, pero bueno, pero ahorita acabamos de leer eso, que dieron muchísimo. Y entonces, ¿cómo Dios retribuye? A veces nos falta como esa fe, ¿verdad? De que queremos hacer algo bueno, pero hacemos números y decimos, ay no, es que siento que si doy me voy a quedar sin nada, siento que no me va a alcanzar, pero qué precioso es ver cuando Dios retribuye. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y no nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Y aquí voy a hacer una pausa para decirte algo que yo no comparto. No comparto la idea o la ideología de que el pueblo de Dios tenga que vivir en escasez y en pobreza. No estoy de acuerdo. Pues sí, hasta en mi pared tengo anotado que Él se hizo pobre para que yo conociera la riqueza. Es como un padre que lo sacrifica todo para que sus hijos estén bien. Y claro, aunque la Biblia dice, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme. Y la Biblia llamó a aquel que era muy bendecido, que tenía de todo, dale todo a los pobres y sígueme. Y él dijo, no puedo porque es mucho. Pero también dice que todo lo que nosotros dejemos por Él, 100 veces más en esta tierra, Él nos dará. Así lo dice su palabra. Entonces, no comparto que a los hijos de Dios se les enseñe que hay que estar en pobreza. Humildad la tenemos que llevar aquí adentro, porque puede ser bien pobre y bien orgulloso, o puede ser bien rico, hasta millonario,
y humilde. Entonces, esta parte, ¿verdad? Ay, hasta como que... Esta parte dice, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, nos hemos saciado, nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces, ¿Dios quiere que vivas en pobreza y en escasez? No. A veces pasamos por algunos procesos de enfermedad o de escasez. Pues sí, también. Y te voy a decir también por qué. Porque si nosotros todo el tiempo, desde siempre, estuviéramos en opulencia, no comprenderíamos cuando una persona está en pobreza y no le ayudaríamos. Si nosotros no hubiéramos pasado nunca por hambre o aunque sea por un ayuno, si no sabemos lo que es sentir el hambre, somos como niños consentidos y eso no es lo que quiere Papá Dios. Si nosotros no sabemos lo que es la enfermedad, ¿cómo podríamos tener esa empatía y ese amor para ir a orar por algún enfermo? Entonces a veces sí, Dios permite ciertas cosas y no me quiero tardar tanto, pero mira, así, este ejemplo te voy a dar. Saúl y David. Saúl fue el primero que Dios ungió como rey y pasó de pobreza a la opulencia, a ser riquísimo. ¿Y cómo se comportó? Ni siquiera pudo dejarles el trono de herencia ni a sus propios hijos, ya no digamos a sus nietos y a sus generaciones. Saúl hizo muchas cosas malas y perdió lo más importante. Aunque era el ungido de Jehová, perdió la gracia, el favor de Dios. Dice que básicamente Dios se arrepintió de haberle puesto en el trono, porque hizo lo malo, porque su riqueza llegó así, y así la perdió. En cambio David, que fueron y lo ungieron, y tuvo que pelear contra Goliat, tuvo que pasar por tantas cosas, ¿verdad? Tuvo que ser básicamente desterrado porque dice que se tuvo que ir porque Saúl lo quería matar por envidia todo el tiempo. Tuvo que luchar y ganarse de alguna forma lo que Dios le dio. O sea, porque el que Dios te dé no significa que no nos tengamos que esforzar o que no tengamos que trabajar en ello. Entonces, a David le fue prometido que sus generaciones heredarían el trono y Dios se lo cumplió. Entonces, esa es la diferencia. Pero nada más si conoces la palabra o si empiezas a conocerla, ponte a ver. Abraham era muy bendecido, muy prosperado. Sí, muchas veces tuvo que volver a empezar de nuevo, pero la bendición de Dios siempre estuvo con él. Jacob, que se convirtió en Israel, fue prosperado, fue bendecido, y así te podría decir de muchísimos. José, claro, pasó por cosas muy difíciles, pero fue prosperado en gran manera. Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte. No es su voluntad que estés todo el tiempo en escasez y en pobreza. Y si te lo enseñaron así, te pido perdón por esa enseñanza, pero no es así. Dios ama a sus hijos. Y qué padre que ama a sus hijos. Dice la Biblia también, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que si los hombres siendo malos, si un hijo viene y te pide algo, no le vas a dar piedras o serpientes. O sea, mucho menos Él, que es nuestro Dios. Él quiere bendecirnos. Bueno, prosigo. Es que yo me apasiono, pero hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Y dieron cargo de ello a levita Conanías, el principal. Y Simei su hermano fue el segundo. Y voy a hacer otra pausa para decirte algo más.
Y si no concibo que como hijos de Dios tengamos que tener una vida todo el tiempo en escasez, mucho menos que la gente que se dedica a trabajar para Él fielmente, como pastores que están entregados, no digo malos pastores, buenos pastores, que están entregados a Él y que anden batallando porque no tienes un coche en que moverte, porque no tienes para ponerle gasolina si tienes, porque no tienes despensa en la casa, porque no tienes para provisión de tus hijos. No es la voluntad de Dios. Sí, a veces pasamos por momentos y aún así vemos la mano de Dios, porque su palabra dice: no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Pero no es su voluntad que toda la vida estemos así. Y lo podemos ver en su palabra. Dice: en ellas depositaron primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo, y Jehiel, Azaías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandato del rey Ezequías y de Azarías, y príncipe de la casa de Dios. Y el levita Core, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Ahora, dice por aquí, ¿verdad? Tenía a cargo las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Yo no quiero que tú te vayas a confundir pensando que cuando yo te estoy hablando de ofrendas, de diezmos, de lo que está hablando aquí, es que esto sea es para el hombre, es para el hombre, es para el hombre. No. Aún dentro de una congregación hay distribuciones, y yo no sé tanto del tema, así que no me voy a meter en él, pero yo te puedo decir que todas las iglesias generan gastos como rentas, luz, agua, tantas cosas. Así que si el enemigo te quiere meter un dardo en la mente para pensar, es que entonces es para que se enriquezcan solamente, no solamente. También es para pagar, y digo también porque es que es Dios el que nos enriquece. Y algo bien importante que pudimos ver aquí es que dice, desde comenzaron a traer las ofrendas a la casa, hemos comido, nos hemos saciado, nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo. Ha bendecido a su pueblo. Porque yo sé que mis palabras aún el enemigo las va a querer usar para decir, monetaria, está pensando en el dinero. No, te estoy leyendo la palabra de Dios, te estoy diciendo lo que dice. Ahí dice que su pueblo fue bendecido y que tuvieron en sobremanera. Y que también había una distribución. Bueno, dice, de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Miniamín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, hacia el mayor como al menor. A los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio, según los oficios y grupos. También a los que eran contados entre los sacerdotes según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos. Eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos e hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. ¿Te fijas que aquí dice que eran inscritos todos, con niños, con sus mujeres, con sus hijos, con sus hijas? Porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón, sacerdotes que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas,
De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, los mandamientos, buscó a su Dios e hizo de todo corazón y fue prosperado. Ahí va de nuevo. Dice, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Algo más, ¿verdad? Que el Señor nos quiere hacer énfasis en esto. A Dios hay que buscarlo de todo corazón, no por lo que nos pueda dar. Ya sabemos que en su corazón está prosperarnos y bendecirnos, pero tampoco te dejes vender milagros. Lamentablemente, también hay quienes, y pues lo tengo que decir, ¿verdad? Así como te digo las cosas buenas, te digo las no tan buenas. También ha habido hombres que se dicen ser hombres de Dios y que no lo son. Que son lobos rapaces vestidos de oveja, viendo a quién se van a devorar. Que como hay otra parte en la Biblia, ¿verdad? Que entran a las casas de las viudas a acabar con todo. Bueno, también por eso es necesario tener el Espíritu Santo con nosotros. Tener nuestra mirada puesta en Jesús. Conocer su palabra. Para que así no vengan engañadores que solo quieren enriquecerse a ellos mismos y roben al pueblo de Dios. Entonces, dice aquí que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Dice, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón. Que cuando tú te decidas a buscar al Señor, lo hagas de corazón. Que si tú decides comenzar a congregarte en una iglesia, antes le preguntes a Dios, ¿en dónde quieres que yo me congregue? ¿A dónde quieres que yo vaya? Porque como te dije, habrá algunos que te van a enseñar a vivir en escasez y en pobreza y van a usar la palabra. Y te van a decir, es que esto es lo que a Dios le agrada. Y yo te puedo decir que no, el Dios que yo conozco no sé, ¿verdad? Pero también va a haber otros que te van a hablar y te van a bajar el cielo y las estrellas y te van a decir, haz un pacto. Y pacta, y pacta, y pacta. Y ese pacto es, mira, dinerito por delante. Pero Dios no vende milagros. Jesús no vendió ni su sangre, ni su carne. Y cuando Él dijo, yo me hice pobre en la cruz para que ustedes conocieran la riqueza, no dijo, y les costará tanto dinero. Y le tienen que dar a aquel que les está pidiendo tanto. No, tampoco. Que cuando tú des una ofrenda, que cuando tú des algo, sea el Espíritu Santo quien te está dirigiendo y no la manipulación del hombre, porque, I'm sorry que te lo diga, pero también pasa. También hay quienes se han enriquecido mucho explotando. Y sabes, muchas veces es por avaricia. O muchas veces es por necesidad, porque tú tienes tanto ese deseo, ¿verdad?, de sanar o de que alguien sane. Y te dicen, haz un pacto y allá vas a vender todo lo que tienes. No, tampoco. No es así. Quieres prosperar y quieres, sí, pues tienes que pactar tanto. Tampoco. No es así. Si el Espíritu Santo te mueve a hacer una ofrenda, a hacer un diezmo, a llevar algo, hazlo, pero que sea el Espíritu Santo y no las personas. Que sea verdaderamente el Espíritu Santo, porque el Nuevo Testamento lo habla que todos iban y vendían hasta sus propiedades para que a nadie le hiciera falta nada. Entonces no es que no puedas hacer algo que el Espíritu Santo te llame a hacer, es que tienes que ser cuidadoso de no ser manipulado por el hombre. Así que ojo con eso también. Ay, qué duro, ¿verdad? Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, bueno, lo que te quiero decir es, no te quiero dejar con esto, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que tengamos los ojos abiertos para no ser manipulados por el hombre, que si vamos a dar un diezmo, una ofrenda, algo para el Señor, lo hagamos con nuestro corazón, sin esperar recibir nada a cambio, que ya sabemos que Él siempre nos da más. Pero dice su palabra, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que lo busquemos primero a Él, que lo busquemos de corazón.
Y, y bueno, que tengamos esa paz de saber que si el Señor nos llama a entregarle algo o a darle algo, ay, pues Él nos va a bendecir. Porque Él, así es, dice, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y esto es algo más que te tengo que decir. Cuando nosotros, ya sea que Dios nos da una promesa de bendición, nos da una palabra profética a veces de te voy a bendecir, te voy a dar, te voy a usar. O muchas veces venimos con una sanidad, venimos gozosos, contentos, alegres, saliendo de la iglesia o saliendo de pues aquella convención que duró varios días y ay, tú vienes. Sí, pero muchas veces también el enemigo va a enviar ataques. Aquí mira, es como si lo estuviéramos viendo por partes, ¿verdad? Puede pasar esto y esto y esto y esto y después pasa esto. Entonces, tampoco no te extrañes que después de haberte llenado, después de que Dios tocó tu corazón, te habló y estás, wow, venga el enemigo con un ataque. Pero dice su palabra, resiste y el diablo huirá. Así que no te preocupes. Trata de mantener la paz, de que el enemigo no te robe lo que el Señor te ha dado. O a veces también nos pasa después de que Dios nos usa grandemente y venimos tan contentos de que oramos por personas y pudimos ver sanidades o pudimos ser usados por para liberación, bueno, cosas bien bonitas y de repente, el ataque, ¿no? El pleito, algo fuerte, ¿verdad? Bueno, tengamos paz porque así como lo dice su palabra, resiste que el diablo huirá. Así va a ser, no perdamos el control ni dejemos que el enemigo nos robe lo que el Señor ya nos ha dado. Dice, después de estas cosas, ¿verdad? Y de esta fidelidad, pues viene el ataque. Vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él vienen, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Bueno, tenemos que estar preparados, ¿verdad? Dice por aquí, después de todo esto tan bonito viene el ataque. Pero ¿qué hace Ezequías? Dice que se junta con sus príncipes, con sus valientes, y toman una decisión. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la estrategia? Bueno, vamos a secarle los pozos. ¿Para qué? Para que cuando él venga no encuentre agua. Porque lo vamos a estar alimentando nosotros. Entonces, hay veces que Dios nos habla, a veces por medio de su palabra, a veces nos da ese pensamiento, otras veces usa a alguna persona para darnos esa palabra y otras veces por medio de los sueños. Y nosotros tenemos que estar alertas, porque si Dios nos da una palabra, es justamente, ¿verdad?, para que eso que viene en contra de nosotros no prospere. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Viene el Señor y te da un sueño y tú sueñas que eres robado, sueñas que te están robando, sueñas que lo estás perdiendo todo,
te despiertes, pues no te pongas a lamentarte, ponte a orar. Primero que nada, ponte a orar. Señor, yo tuve este sueño. Soñé que me estaban robando en la casa, soñé que entraban, soñé que le pasaba esto a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mí. Bueno, ¿cuál es la estrategia, Señor? Porque así como pudimos ver, por ejemplo, con la reina Esther, que cuando iba a venir un gran ataque, ¿cuál es la estrategia? Pues ponte a ayunar con tus doncellas. Entonces, muchas veces eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Te estoy mostrando, te estoy hablando por medio de esta persona, te estoy dando palabra, te estoy dando sueños donde viene un ataque contra ti, contra tu casa. ¿Qué vas a hacer? Pues reúnete, tienes amistades que de verdad confías en ella, que son gente de oración, pide oración. Pero no solamente pidas oración, ponte a orar tú y si te es posible o si el Espíritu Santo te dirige a ello, ponte a ayunar. Mayores son nuestras armas, ¿verdad? Y esas son nuestras armas, la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración. Y bueno, esto es lo que podemos ver que él hizo, ¿verdad? Hizo su estrategia y habló con la gente. Miren, esto viene, esto va a pasar. Ok, están preparados. Dice, después de esto, entonces ahora sí, dice, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confías vosotros? Les hace esta pregunta. ¿En quién confías vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? Porque pues ellos levantaron muros. Dice, no os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿Te das cuenta cómo viene con esa cizaña, con ese dardo a intimidarte, a decir, ok, Dios te dijo que te va a bendecir, pero estás en escasez, pero mira, pero ¿cómo le vas a hacer? Pero a intimidarte para que tú dudes. Y les dice, ¿no es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? Entonces, es básicamente el enemigo ardido diciendo, me quitaste los altares, liberaste estos cautivos, echaste fuera estos demonios, pues ahora va la mía. No, de lengua me como un taco. Dice, y ahora solo vas a adorar aquí. O sea, ahora solo vas a adorar a Dios y ya no vas a adorar todo lo que adorabas antes. Dice, ¿no habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses con D pequeña, o sea, deidades? Dice, ¿pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar su tierra de mi mano? Intimidando, ¿verdad? Pues no, ¿cómo iban a poder si eran ídolos igual que ellos? No estaban hablando de Jehová, Dios, nuestro Dios. Estaban hablando de otros diosesillos. Claro que no pudieron librarlos. Dice, ¿qué Dios hubo? Con D pequeña. De entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos. ¿Cómo podrá vuestro Dios, con D mayúscula, libraos de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos.
Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra que son obra de manos de hombre. Bueno, ahí va. Así te la pongo. Yo he venido a darte la palabra de Dios y he venido a decirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanarte, Dios quiere hacerte libre de todo pecado, de toda atadura. Confía en Dios. Y el enemigo va a venir a decir que le crees a esa vieja habladora que está ahí hablando. ¿Qué le haces caso? No le creas a Dios. La enfermedad que tú tienes es incurable. Esa pobreza en la que vives, ¿cómo vas a salir de ella? ¿Qué sabe ella lo que tú estás viviendo? Pues no, yo no. Pero Dios sí. Y si Dios te dice que Él te saca de la escasez y de la pobreza, es porque lo hace. Lo que el enemigo quiere es meterte duda, intimidarte, hacerte sentir temor. Aquí lo hice, mira. Dice que clamaron a gran voz. Dice, para espantarles y para atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. A fin de poder esos espíritus inmundos de robo, de escasez, de pobreza que han estado en tus generaciones o en nuestras generaciones quizás, por mucho tiempo, que no te quieren soltar, a fin de seguirte robando a ti y a tus generaciones venideras. Pero no, alguien tiene que pararse en la brecha, alguien tiene que decir yo le creo a la palabra de Dios, alguien tiene que decir yo le creo a Jesús, alguien tiene que decir yo le creo a Dios por sus bendiciones y tomar estas promesas. ¿Para qué? Para que el enemigo no te siga espantando y atemorizando y robando lo que es tuyo. Si Él dijo que Él te sana es porque Él te sana, no porque lo diga yo, porque lo dijo Jesús, que ha venido a sanar a los heridos. Bueno, dice, hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombres. Sí, tú puedes decir es que esa enfermedad que a mí me diagnosticaron es incurable y toda la gente alrededor está muriendo. Y dicen que yo también. Pues sí, también dice un salmo, caerán 1000 y 10,000, pero a ti no te tocará. Dios tiene el poder para sanarte. Dios tiene el poder para salvarte. Dios tiene el poder para liberarte. Si antes creías en ídolos y les agarrabas tu estampita, agarrabas ese objeto y ay, ándale, por favor, y hazme el milagro, y muchos han creído. Pero no, porque no estaban clamándole al Dios que tú le estás clamando. Él no quiere que le clames a la obra de manos de hombre porque no tiene poder. Él quiere que le clames a Él, que es quien te formó en el vientre de tu madre, quien te dio vida, quien te ha dado salud, quien te ha sostenido todo este tiempo. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amos, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y éste se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Exactamente. El enemigo puede venir y puede tratar y puede decirte y enviar dardos y asustarte y enviar diagnósticos y para ti o para tu familia. Pero sabes, va a salir avergonzado. Va a salir avergonzado, así como salió el rey de Asiria. Y no solamente va a salir avergonzado, sino que el Señor va a acabar con nuestros enemigos. El Señor va a enviar un ejército de ángeles a pelear por nosotros. Voy a hacer una pausa para contarte algo. Para.
El sábado yo veía un pequeño videíto, que igual y les comparto, que tocó mucho mi corazón y con el cual el Espíritu Santo me habló. Y es que era una hormiguita que va caminando, caminando y va siendo perseguida por una araña. Y pues claro, la araña está bastante más grande que la hormiguita, y la hormiguita va y se mete a su guarida, ¿verdad? Como a un huequito se mete. Y la araña se mete detrás de ella. Y después ve salir a la araña corriendo y no solo a una hormiguita, sino a una multitud de hormiguitas persiguiéndolo. ¿Y sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Así pasa cuando Satanás o cuando el enemigo, cuando alguien, ¿verdad?, quiere meterse con un hijo de Dios. Es que tiene que salir huyendo avergonzado, porque tienes quien te defienda. Nosotros como sus hijos, sí, a veces puede parecer que estamos solitos, pero no lo estamos. Él puede mandar un millar de ángeles. Y también me dijo algo más. Me dijo que así debería de ser la intercesión entre nosotros. Que cuando alguien ataque a alguno de nuestros hermanos, así como ese ejército, deberíamos estar nosotros también en oración intercediendo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces así salió avergonzado. Dice, y no solamente avergonzado, lo mataron sus propios hijos. Y es terrible, pero es que esto sucede también en este mundo, ¿verdad? Que vas y hablas contra Dios y haces y dices y después terminas avergonzado. Y Dios tenga misericordia, ¿verdad? Para que no terminen en muerte. Dios tenga misericordia. Avergonzado a su tierra y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así le pagó el Dios al que él servía, con D pequeña. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Sabes, Dios hace cosas sobrenaturales, porque no había forma tal vez de que ellos pudieran defenderse contra este rey. Y ellos, claro, hicieron su estrategia, hicieron lo que estaba en sus manos, hicieron los muros altos, pero no contaban con que Jehová enviaría un ángel y que destruiría a todos aquellos que habían venido contra ellos. Eso es algo que tú y yo no podemos hacer. Es decir, lo que te estoy diciendo es que a veces van a venir cosas a nuestra vida. Yo no te quiero decir, ay no, ya no va a haber nunca problemas. Ay no, ya nunca te va a pasar nada porque ya tienes a Jesús en tu corazón. Eso es mentira. Lo que sí te puedo decir es que Él va a responder por ti. Lo que sí te puedo decir es que abogado tienes y que quien te defienda tienes y se va a glorificar. Entonces, así, cuando tú sientas que ya no puedes más, vas a hacer tu parte. Ok, Señor, dame la estrategia. ¿Qué voy a hacer? Ponte a ayunar, ponte a orar, ponte a adorarme. Ten un tiempo conmigo. Si es de trabajo, le vas a hacer así, le vas a hacer así, le vas a hacer por aquí. Te da las estrategias para sacar adelante lo que está atorado, ¿verdad? Pero llega un punto en el que tú dices, es imposible, no puedo. O sea, ya busqué por todas formas y yo no voy a poder. No te preocupes. Como en este caso, Él mandará un ángel a destruir todo valiente y esforzado, porque ni siquiera sabes que tal vez lo que tú has estado viviendo ha sido el enemigo mandando demonios alrededor a no dejarte salir, a cerrarte puertas, a querer hacer que tú no recibas la bendición. Pero con tu oración el Señor va a enviar ángeles y va a limpiar y allanar el camino para ti. Bueno, después de esto dice que sus propios hijos lo mataron y que así Jehová salvó a Ezequías de todos y por todos lados. Dice, y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Entonces, otro punto más. Muchas veces, después, como te dije, resiste y el diablo huirá. Pero muchas veces después de que huye, vienen las bendiciones. Hay veces Dios te dice, te voy a dar esto.
Y lo que pasa primero es todo lo contrario, como lo pudiste ver en la historia de la vida de José. Te voy a usar grandemente. Se van a doblegar ante ti, tú vas a reinar. Y vas como esclavo. Y luego a la cárcel. Pero después a gobernarlo todo. A estar a cargo de mucho. Bueno, así es con el Señor. Dios te da una promesa, Dios te da una palabra. No quiere decir que siempre, algunas veces se cumplen rápidamente, pero otras veces no. Otras veces el enemigo viene a tratar de quitarte las promesas, lo que Dios te ha dado, a quitarte tus bendiciones, a quererte empobrecer, aunque Dios te esté diciendo que Él te va a enriquecer, Él quiere empobrecerte. Pero resiste y el diablo irá, síguele creyendo al Señor, haz obedientemente lo que su palabra te dice y créeme, después van a venir los ricos presentes como con Ezequías. Dice, fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Así que, como dice su palabra, nosotros, sus hijos, aún las cosas malas nos van a ayudar para bien. Aún lo que te quería derribar, tirar, matar, destruir, va a obrar para bien. Para que la gloria de Dios resplandezca en ti. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió a bien que él había, Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Muy común, ¿verdad? Que pueda pasar que estás con Dios, con Dios, con Dios, de repente Dios te pone a brillar, a resplandecer. Y viene el ego, porque es que eso el enemigo también te lo va a mandar. Va a buscar una aberturita. Ay, ¿te gustan los aplausos? Ay, ¿te gusta la riqueza? ¿Te gusta? ¿Sí? Bueno. Y después, el orgullo, la altivez. ¿Y qué va a hacer Dios? Eres su hijo. Tratar con nosotros. Para que se nos quite esa altivez, ese orgullo, y va a mandar a alguien posiblemente cerca de nosotros a que nos recuerde, a que esa limadita para que se nos bajen los humitos. En el caso de él, ¿verdad? Hasta que te humillas y dices, ay no, Señor, perdóname, con todo tu corazón. Y dice, ok, tranquilo que yo te perdono, tranquilo que yo sigo siendo tu papá, tranquilo que yo no te he dejado. Así pudimos verlo, ¿verdad? Dice, se humillaron y ya no vino la ira de Dios sobre ellos. Dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y de oro y piedras preciosas y perfumes y escudos y toda clase de joyas deseables. Sí, todo eso se lo dio Dios. Riquezas, gloria, en gran manera, tesoros de plata, de oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Y adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Entonces Dios sí puede enriquecer y engrandecer a sus hijos, y sí puede. Y sí, muchas veces lo hace, pero también está viendo tu corazón, que lo que Dios te ha dado, que las bendiciones, que la abundancia que Dios te dé, no te pierda. Porque es mucho más importante tu salvación y la vida eterna y hacer tesoros en el cielo que todo lo que Dios te pueda dar en esta tierra. Dice,
Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón de la tierra y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. ¿En qué? En todo. O sea, hay veces Dios ni siquiera te va a dar un solo negocio, te va a dar un negocio por aquí, un negocio por acá y un negocio por allá, y negocios de diversas cosas. Y está bien, pero siempre va a haber tu corazón. Dice, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. A ver. Dios me habló de algo. Es que yo hay veces cuando me pongo a leer, leo en diferentes lugares también para ver qué más. Pero cuando... Vamos a leer también Isaías 39 del 1 a 8. Para ver estos enviados de Babilonia, ¿verdad? Ahí vamos a ver Isaías 39, 1 a 8. Ahí voy. Bueno, es que en Isaías, aprovechando que lo voy a hacer en dos partes, también nos habla de la enfermedad de Ezequías. En Isaías 38 dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Porque aquí lo resume, o sea, aquí nada más dice, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Es todo lo que dice de su enfermedad. Pero en otras dos partes habla también de esto. Dice que en aquellos días se enfermó de muerte y vino el profeta Isaías. ¿Tú te imaginas que llegara Isaías a tu casa a darte una palabra profética? Bueno, pero llega el Espíritu Santo y vale mucho más que Isaías. Dice, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo una oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Ve lo que él utiliza para su oración. Él ya sabe, llegó su hora de morir. Ya, prepara tus cosas. Dios dice que ya te vas. Y él en su oración le dice, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti con verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, si tú estás pasando por una enfermedad, tal vez puedas decirle, Señor, acuérdate de las cosas buenas que he hecho. O tal vez simplemente puedas venir con un corazón sincero y recordarle, Jesús, tú ya pagaste por mí. Tu palabra dice que yo por tus llagas yo ya fui sanado. Acuérdate que me he arrepentido de todo lo malo que he hecho y que he venido a buscarte conforme a tu palabra. Y sáname. Pues dice aquí, ¿verdad? Pero hazlo con todo tu corazón, porque él dice, y lloró Ezequías con gran lloro. Cuando uno llora es porque está abriendo el corazón, porque le está diciendo con toda sinceridad a Dios, sé que es mi tiempo de partir, pero te abro mi corazón y te digo, no me quiero ir todavía. Tal vez tú como mamá o como papá puedas decir, es que Señor, todavía quiero ver crecer a mis hijos, quiero verlos que se reciban, que estudien, quiero ver nietos. Ten misericordia. Y tienes un Dios misericordioso que nos ama. Dice que Ezequías lloró con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. 15 años añadió a su vida. Entonces, Dios puede y quiere hacerlo. Aún cuando ya hay decreto de muerte sobre ti, aún cuando ya
ya te dijeron que tienes cáncer, que tienes una enfermedad incurable. Pero si el Señor dice, yo alargo tus días de vida, y créeme, no los va a alargar para que sea un tormento de 15, de 20, de 30 años que sigas con esa enfermedad sufriendo. No. Él hace las cosas y las hace bien. Si Él te sana, te va a sanar al 100%. Él te va a sanar. Dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será por señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Dice, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y en Reyes, que también está esta palabra, nos habla de... Ay, perdón. Okay. Bueno, nos habla también de esta parte, pero ahí dice que fue Ezequías quien le dice, ¿y cómo sabré yo que esto es verdad? ¿Cómo sabré yo que Dios me va a sanar? Y dice que pida algo, y eso, o sea, él pide señal. Ezequías pide una señal y Dios se la da y le da la sanidad. Ahora, Dios me habló de algo más y, ay, déjame ver si fue por acá, que fue acerca de la visita de estos hombres a su casa. Dice que vinieron unos enviados de Babilonia y que Él les enseñó todo, todas las riquezas de su casa, todo. Y perdón porque no tengo aquí la cita, pero a ver, déjame ver si está por aquí. Pero Isaías le pregunta, ¿a qué vinieron esos hombres y qué vieron en tu casa? Y él les dice, les enseñé todo, todo, no hubo nada que yo no les enseñara. Y Isaías le contesta que llegará un tiempo donde desde Babilonia van a venir y van a robar todo. Entonces, algo que el Espíritu Santo, a ver, nada más voy a ver si lo puedo encontrar. Isaías 39, 1, 8. Ok, aquí va esta parte. Es que esta parte también es importante. Esta parte de la visita de los que vienen de Babilonia. Dice, en aquel tiempo, Merodac, cuando ya fue sanado, que él recibió su sanidad, dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán, serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena.
Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. O sea, al decir es buena no es que sea conveniente, sino que la cree, ¿verdad? Creo lo que me estás diciendo. Y lo que el Espíritu Santo me hablaba mientras yo leía esta palabra es que tengamos cuidado en lo que nosotros, dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay veces que nosotros vamos y le abrimos el corazón a quien sea. También que vamos y andamos contando todo. Ay, fíjate que me va muy bien y que tengo esto y que tengo el otro y que mi marido y que mis hijos y que mi... Y pásate para mi casa y pásate para el cuarto y pásate para acá y pásate para allá. Y mira que ha sido como Dios haciéndome así a mí también. No creas que solo lo digo para ti. A veces somos muy confiados. A veces nosotros pensamos que como en este caso, ¿verdad? Ay, es que venían con regalitos. Ay, venían a ver cómo estaban. Y yo me alegré tanto que les dejé pasar por todas partes. Y te voy a decir algo. Hay que ser cuidadosos con a quién dejamos entrar a nuestro corazón y a nuestra casa. ¿Por qué? Y también con lo que les platicamos. Porque lamentablemente muchas veces las traiciones se dan de la gente más cercana. Se dan de gente que tú no esperabas, porque tú abriste tu corazón y les diste la confianza y los pasaste por aquí, los pasaste por allá, pero es que al diablo le encanta hacer el mayor daño posible. Y a él prefiere usar a alguien que tú quieras mucho, a alguien cercano para las traiciones, que a alguien que a lo mejor, sí, está bien, era mi enemigo, me lo esperaba. Sí, pero no te lo esperabas de alguien que le abriste las puertas de tu casa. No te lo esperabas de alguien que le abriste tu corazón, que le contaste todo. ¿No te has dado cuenta que lamentablemente muchas veces los abusos hacia los hijos pasaron de gente que era cercana, gente que eran familiares, que tú estabas confiado, porque estabas confiado? ¿No te has dado cuenta que a veces esas traiciones del adulterio, de las infidelidades pasan entre compadres y comadres? Y no te estoy diciendo que no tengas buenos amigos, te estoy diciendo que abras los ojos, que tengamos cuidado, ¿verdad? A quién le estamos. Porque así como puede ser un testimonio, Dios me ha bendecido en esto y en esto y en esto, y gloria a Dios porque te ha bendecido. Pero para otras personas solamente estás levantando envidia y ganas de tener lo que tú tienes, ganas de quitarte a ti las bendiciones que tú ya tienes. Entonces, abramos bien los ojos, porque aun cuando se trata de compartir la palabra, ¿verdad? ¿No? A veces nosotros, sabemos que esa persona, ya lo has visto que esa persona es de tropiezo para tu casa y de tu familia, que esa persona está echándole los ojitos por ahí a tu marido, o que no va a ser de bendición para tus hijos. Bueno, el ejemplo que tú quieras. Ya el Espíritu Santo te ha mostrado algo en una persona, pero tú sigues, es que yo le comparto la palabra, es que yo le hablo, ¿sí? Y quiere ser libre, y sí quiere dejar el pecado, y sí quiere dejar la doble vida que vive, y sí quiere dejar de adulterar, sí quiere dejar lo malo que está haciendo, o nada más está metido en tu casa o metida en tu casa para robar lo que tú tienes. Entonces, ojos abiertos ahí. El Espíritu Santo nos habla con esta palabra. Cuidado a quien le estás contando tu vida. Cuidado a quien estás abriendo tu corazón. Cuidado a quien estás enseñándole todas tus riquezas y tus bendiciones. Porque posiblemente esa persona de la que Dios te ha hablado y te está confirmando con esta palabra solamente quiere un día llevarse lo tuyo. Esto es lo que le pasó a Ezequías. Y en el futuro, lo vamos a leer más adelante en la Biblia, cómo vienen desde Babilonia a robarse todo y a llevarse la gente como esclavos. ¿Cómo habrían sabido todo lo que tenían si él no le hubiera abierto las puertas? Pero les abrió las puertas y les enseñó todo. Entonces en su momento, cuando llegó el tiempo, ahí hay tesoros, ahí hay oro, ahí hay riquezas. Cuando cometieron pecado, pues entonces ahora sí, se abre la puerta y vienen.
No se pongan tristes, solamente es una alerta de parte de Dios, no para que desconfiemos de nuestros amigos, sino para que oremos por ellos. Y cuando alguien se tiene que ir de nuestras vidas, pues Dios sabrá por qué. Nosotros seguimos orando por ellos, seguimos deseando que la misericordia de Dios los alcance, pero si tienen que irse de nuestras vidas, si el Espíritu Santo nos está hablando que se tienen que ir, I'm sorry, pero que se vaya. Te es mejor que se vaya una persona malvada de tu vida, que solo te está envidiando, que tú no te habías dado cuenta o no lo habías querido aceptar, a que te dejes sin marido, sin hijos, destroce tu casa y al final como quieras a perder la amistad. No te apures. Ay, qué duro, ¿verdad? Perdón. Perdón por decir estas verdades. Bueno, dice por aquí, bueno, que le dio mucho, ¿verdad? Y dice, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós. O sea, en el tiempo que estaba Ezequías como rey, era el tiempo que Isaías también estaba como profeta. En el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y los sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Bueno, cuando nosotros hacemos las cosas bien delante de Dios, Dios se encarga de todo, hasta esos últimos detalles, ¿verdad?, de que te honren en tu muerte, porque casi siempre es lo que sembramos, cosechamos. Y pues sí, aunque Dios nos sana, nos enriquece, nos prospera, nos bendice, bueno, pero no podemos evitar la muerte. En algún momento va a llegar. Tenemos que recordar que estamos en esta tierra de pasada. Sí, gracias Señor, nos alegramos y qué bueno que nos va a bendecir y qué bueno que nos va a sanar. Pero nuestra mira puesta en Jesús y en las cosas de arriba, porque no te vas a poder llevar nada. Sí, esa gloria que el Señor te da, esa riqueza, sí, pero nada te vas a llevar, ni tú, ni tus hijos, ni... No hay forma de pasar ni siquiera esta carnita al reino de los cielos, porque aún cuando sea su venida, cuando estemos con Él, dice que vamos a tener cuerpos glorificados, van a ser cuerpos distintos, no va a ser este cuerpo. Entonces, pues vamos a orar. Vamos a terminar aquí esta palabra. La iba a hacer el día de hoy en 2 partes, pero yo creo que ya la dejamos para mañana porque ya me tardé mucho. Pues bueno, vamos a orar. Vamos a pedirte, Espíritu Santo, que dirijas esta oración, y yo voy a invitarte a que si tú no conoces a Jesús aún, a que si tú no has hecho esta oración de aceptarlo a Él con tus palabras y decirle, Jesús, yo quiero que seas mi Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador, yo te invito a que hagamos esta oración en voz alta. Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora yo quiero entregarte mi corazón, yo quiero entregarte mi vida. Yo hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador y te pido perdón. Perdona mis pecados, límpiame, sáname, restáurame. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tu Espíritu Santo. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo, a mi vida y a mi corazón. Si no te conozco, quiero conocerte. Quiero conocerte, quiero que seas mi mejor amigo. Quiero que te quedes para siempre a mi lado. Te abro las puertas de mi corazón. Entra y quédate conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permíteme orar por ti. Creo que hay varias cosas por las que debemos orar conforme a la palabra que hoy vimos. Espíritu Santo, te pido que nos cubras con tu sangre preciosa,
Cúbrenos a cada uno de nosotros, líbranos de todo ataque o contraataque que el enemigo pueda querer hacer en contra nuestra. Sabemos que tienes un vallado, Señor, alrededor de nosotros. Si alguien no tiene vallado, Señor, levanta vallado alrededor de su casa. Levanta ese vallado alrededor de nuestra casa, de nuestros bienes, de nuestra familia, de nuestros hijos, de todo lo que amamos, Señor. Todo aquello que el enemigo quisiera venir y atacar, Señor, tú lo tienes cubierto. Tú estás protegiéndonos. Así como me dijiste, Señor, de esa araña y esa hormiguita, que así cuando el enemigo quiere venir a meterse con nosotros, a hacernos daño, así sale un ejército de ángeles para defendernos, y yo te doy gracias por ello. Padre, bendigo a cada uno, Señor, de los que estamos escuchando esta palabra, cualquier persona a la que le llegue esta oración. Que seas tú guardando su casa y su familia, que seas tú llenándolos con tu presencia y con tu Espíritu Santo. Padre, quiero orarte especialmente por las adicciones. Esta promesa que nos diste al comenzar la lectura, que si alguien tiene necesidad de restauración por su familia, Padre, que si alguien ha vuelto su corazón a ti y te está orando, que le hagas libre de alguna adicción a alguno de sus hijos, a su esposo, su esposa, sus hermanos, sus padres. Esta palabra, Señor, que dice, porque si os volvieres a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Señor, yo declaro que así como hoy hemos decidido nosotros buscarte a ti, así como te hemos hecho nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, lo harán nuestras familias, que tendrás cuidado de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de las esposas, de nuestros padres, y que libras de toda adicción a nuestra familia, que tú nos tienes guardados en el hueco de tu mano, Señor, que tienes cuidado de nuestros hijos, que tú nos proteges, Señor, que tú nos guardas en el hueco de tu mano, y que aquellos que están en adicciones, Padre, tú quitas toda adicción en el nombre poderoso de Jesús. Tú tienes cuidado, está bien. Tú tienes cuidado de nuestros hijos, Señor. Tú tienes cuidado, papito. Tú tienes cuidado, Señor. Tú estás cuidando y protegiendo a nuestros hijos, Señor. Ya, mi amor, ya. Tú tienes cuidado, Señor, de nuestros hijos, papito. Tú tienes cuidado, Señor, de nuestra familia. Y así, Señor, aún como yo tengo a mi hijo en brazos, Señor, así como él ha venido y ha corrido a mis brazos, Señor, así muchos hijos correrán a los brazos de sus padres. Así como tú tienes cuidado del mío, Señor, tú vas a cuidar de muchos otros hijos, Padre. Cuida de nuestros hijos, papito. Cuida de nuestros hijos, mi papito precioso. Yo te oro, Señor, que tengas cuidado de nuestros hijos. Y voy a tener que hacer una pausa.
Una disculpa. Bueno, ¿sabes qué quiero decirte? Dios lo permite todo por alguna razón, pero quiero decirte que para Dios sus hijos son muy importantes, y para una mamá o un papá, deja lo que está haciendo, por más importante que sea, por ir a atender a sus hijos. El Señor también lo hace con los suyos. Así que en el nombre poderoso de Jesús yo declaro que tú nos ayudas, Señor, con toda distracción, Padre, que tú nos tienes guardados en el hueco de tu mano, papito, y que tienes cuidado de esos hijos, Señor, por los cuales te están clamando, Padre, que salgan de esas adicciones en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que tú haces libres esos hijos, Señor, o esas personas por las que te está clamando una madre, un familiar, y que tú los sacas de las adicciones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así, Señor, también te oramos por la salud, papito. Te oro por aquellas personas que están enfermas, que han tenido un diagnóstico en su contra. Oramos especialmente por aquellas personas que tienen cáncer, que tienen enfermedades terminales, y te creemos, Señor. Te creemos que así, Señor, como sanaste a Ezequías, que así mismo vas a sanar, Padre, a esas personas que están enfermas. Ay, Dios. Señor, tú lo haces. Yo sé que está habiendo muchas distracciones, Señor, pero yo sé que esa sanidad no depende de mí, ni tampoco depende de mi oración, Señor. Y no va a haber, Señor, quien pueda pararme de hacer esta oración, porque voy a seguir, Señor, tu voluntad, papito. Y así como tú dices, Padre, que se haga, se hará. Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, yo te sigo orando, Señor, por esa sanidad. Esa enfermedad, Padre, terminal, se va en el nombre poderoso de Jesús. Echo fuera todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de muerte, te echo fuera en el nombre poderoso de Jesús, y declaro sanidad en ese cuerpo. Declaro paz, declaro gozo, declaro alegría, declaro tu presencia sobrenatural. Tu presencia sobrenatural, Señor, en ese lugar, lo declaro ahora. Que traes paz, que traes gozo, que traes alegría, que traes sanidad. Señor, esa sanidad que yo no les puedo dar, pero que tú se las estás dando en este momento. Porque como dice tu palabra, que tú ya pagaste, Señor. Tú ya pagaste en la cruz por esa sanidad. Así que recíbela en el nombre poderoso de Jesús. Y también te oro por la parte financiera, Señor. Te oro especialmente por aquellas personas que han gastado tanto en medicamentos, en médicos, que han perdido gran parte de sus finanzas en algún tratamiento médico para ellos o para algún familiar. Declaro que hoy llega esa bendición a su casa, que llega la bendición de Obededom, Señor. Esa promesa, Padre, de la bendición de Obededom, así como él la recibió, que cuando la presencia tuya llegó a la casa de Obededom, todo comenzó a ser bendecido, que los 3 meses que estuvo en ese lugar, todo prosperó. Señor, yo declaro que estos 3 meses serán de bendición para cada uno de nosotros, que en estos 3 meses, Señor, tú traerás más bendición que lo que ha habido en toda nuestra vida. Lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que viene la bendición, Señor, como la que obtuvo Obededom, de traer la presencia, Señor, de Dios a nuestra casa, y que estos 3 meses serán de gran abundancia. Pero la diferencia es que tú te vas a quedar para siempre, que tu presencia, Señor, se va a quedar para siempre con nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Tu presencia se queda con nosotros. Espíritu Santo, cualquier enfermedad que haya en nuestro cuerpo, oramos por sanidad. Te oramos, Señor, por esa sanidad de nuestro cuerpo. Te oramos que desinflames el estómago, que desinflames el intestino, que lo limpies, que lo sanes, esa parte estomacal, los riñones. Sana esos riñones, Padre, que han dejado de funcionar. Haz esa sanidad, ese calor, Señor, que tú estás haciendo sentir a esa persona, ese fuego, sanando, Señor, esos riñones, sanando ese órgano, Padre. Haz tu voluntad, Señor, y tu voluntad es sanarnos, Padre.
Toda enfermedad autoinmune es sanada en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Declaro sanidad en tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Declaro que el Señor te otorga muchos más años de vida. Para algunos 15 años, para algunos muchos más. Y va a ser con salud y bienestar. El Señor no te está otorgando más años de vida para que te quedes en cama 15 años más. No, Señor. Si hay alguien que está en cama, Padre, tú lo pones de pie. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies. Declaro que haces que esa circulación funcione bien. Declaro que esos riñones funcionan bien. Declaro que ese abdomen que estaba abultado comienza a desinflamarse. Declaro, Señor, que esa cabeza que tanto dolía, se quita ese dolor, que toda tumoración en la cabeza, Señor, si hay algún tumor en alguna parte del cuerpo, lo estás quitando ahora en el nombre poderoso de Jesús. Tú, mi amado Jesús, en persona en ese lugar, haciendo milagros, Señor. Milagros que yo nunca podría hacer, pero que tú estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi amado Jesús. Gracias, mi amado Rey. Gracias, Señor. Gracias, Papito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarnos. Gracias por este tiempo. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos mañana, primeramente Dios. Bendiciones.